Primero tenemos la célula que es capaz de dar origen a todos los órganos y todos los tejidos de un ser vivo. Son los óvulos fecundados. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, forma un embrión. Es una sola célula, pero está fecundada. Esta célula fecundada va a dar origen a todos los tejidos, a todos los órganos, a todas las estructuras de una persona. Primero, pues va a ser embrión, después va a ser feto, después va a nacer, va a ser un bebé, y bueno, llegamos a ser nosotros. Todos nosotros pasamos por todas estas etapas. Fuimos óvulo fecundado, fuimos embrión, fuimos feto, fuimos bebé, y ahora, bueno, ahora ya algunos son un poquito más maduritos, otros un poquito menos maduritos, pero todos pasamos por ahí. Esta célula madre se llama célula madre tutipotencial, o sea, tiene todas las potencias para producir cualquier tejido, cualquier órgano. Otras células, si bien no pueden formar todo el ser vivo, son capaces de dar origen a células de una de las capas del embrión. El embrión tiene 3 capas. Bueno, pues hay otras células ahí, células madre, que ya están un poco diferenciadas, que no pueden dar origen a un ser vivo completo, pero dan origen a una parte importante de este ser vivo, a un grupo de tejidos, a un grupo de órganos de este ser vivo, y estas se llaman células madre pluripotenciales. ¿Por qué pluri? Porque tienen pluralidad de potencias, muchas posibilidades de hacerlo. No son las que pueden hacer todos los tejidos, todos los órganos, pero pueden hacer un número importante de tejidos, pueden desarrollar un número importante de órganos. Y el tercer grupo de células madres son las que tienen la capacidad de dar origen a varios tipos de células, pero dentro de un tejido específico, una estirpe específica, y solo en esa línea. Por ejemplo, las células madres sanguíneas dan origen a todas las células de la sangre, pero no dan origen a células del hígado, ni a células musculares. Es un ejemplo. Las células madre que están en el hígado pueden dar origen a todas las células del hígado, pero no dan origen a otras células de otras partes, de otros tejidos, de otros órganos. Por esta posibilidad se le llaman células madres multipotenciales. O sea, tenemos la tutipotencial, puede dar origen a cualquier tejido o cualquier órgano. La pluripotencial puede dar origen a muchas estirpes de tejidos, a muchos tipos de órganos. Y las multipotenciales pueden dar origen a un grupo de células dentro de una estirpe celular, dentro de un tejido específico. Para conseguir dividirse todas las veces que sea necesario, las células madres tienen un mecanismo que no tiene la célula madura ya. Es la producción de una enzima que se llama telomerasa. Y la telomerasa, ¿qué es lo que hace? Va a hacer que se repare el telómero, aquel extremo de los cromosomas que ya hablamos, que se fue gastando con cada división. Bueno, pues la célula madre consigue repararlo. Y como consigue repararlo, puede volverse a dividir. Como dato importante voy a decir algo. Un premio Nobel, ya se queda muy para acá, se queda aquí ya en el siglo XXI, descubrió cómo convertir una célula normal, madura, en célula madre. Y para eso tenía que reactivar la telomerasa. Él consiguió reactivar la telomerasa en una célula que no es una célula madre, una célula madura, bien diferenciada. ¿Qué nos dice esto? Que todas las células tienen información para muchas cosas que desaparecieron como funciones, pero que pueden reactivarse. Y esto es lo que hace el cáncer. O sea, demostró que se puede reactivar el gen de la telomerasa, pero al mismo tiempo reactivó otros genes y el riesgo de que una célula madre que él había convertido a esa célula normal, desarrollada en una célula madre, pues existía un alto riesgo de que desarrollara cáncer. Y por eso esa investigación se paró ahí, no se ha avanzado mucho más hasta que se descubra cómo controlar esto, que ojalá que se descubra algún día, ¿no? Porque eso permitiría a una célula nuestra cualquiera convertirla en una célula capaz de producir cualquier órgano, ¿no? Y entonces, bueno, pues podríamos perfectamente bien sustituir nuestros órganos por órganos nuestros. Un trasplante propio nuestro, no esperar que otra persona muera o nos done un órgano para poder sustituir el que tenemos dañado, sino que una célula nuestra lo permitiría hacer. Eso está en investigación todavía. Ya se logró hacer la célula madre, pero todavía no se ha logrado controlar que no se desarrolle como célula cancerosa. Y vamos a ver esto en detalle, vamos a verlo en este ciclo. La célula madura, que se va a convertir en célula cancerosa, una de las tareas que tiene es recuperar la capacidad de producir telomerasa. Y si lo pudo hacer un señor japonés, investigador científico japonés en un laboratorio, pues la célula que se va a convertir en célula maligna lo hace en nuestro cuerpo, que es un gran laboratorio también, ¿no? Otro aspecto importante es que el crecimiento y reproducción de una célula madura forma parte de lo que se conoce como un ciclo celular, ya lo mencionamos, que no es más que la vida de una célula, desde que nace hasta que se divide en dos. Toda célula crece, se desarrolla, se reproduce y se dice muere, realmente no es muere, se divide, que es de lo que vamos a hablar. Y esto es lo que se conoce como ciclo celular.
Y este ciclo celular está muy bien regulado, controlado por varios mecanismos que vamos a hablar de ellos, y estos mecanismos hacen que las células no se reproduzcan si no se necesita que lo hagan. Solo si llega un estímulo y le dice, célula, crece y divide. Entonces, si no llega ese estímulo, ellas no lo hacen. Es una señal de crecimiento. También, otra situación dentro del ciclo celular, que vamos a verla después en detalle, es que si aparece un error de información, o sea, en un momento determinado la información de un gen tiene un problema, lo que se conoce como mutaciones, se detecta, se detiene el ciclo, se para ahí mismo el ciclo, se reparan estos errores. Y en caso que no se puedan reparar los errores, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues simplemente la célula recibe una orden de morir y la célula se suicida, lo que se conoce como proceso de apoptosis o muerte celular controlada. Todos estos mecanismos regulan muy bien el ciclo celular, pero para que una célula madura normal se transforme en tumoral, tiene que eliminar todos estos mecanismos de control y otros más de los que vamos a hablar después. O sea, la célula normal, desarrollada, diferenciada, que se va a convertir en célula tumoral, tiene que conseguir reparar los telómeros, una tarea, tiene que conseguir reproducirse sin que estos controles del ciclo celular detengan la reproducción y tiene también que superar todos los mecanismos de reparación y de destrucción, si no se consigue reparar la información, que existen dentro del ciclo celular. La reproducción de una célula normal es la llamada reproducción binaria, porque de una célula madura se divide en dos células hijas idénticas a la original. Idénticas si no hay mutaciones que sobreviven, vamos también a tener eso bien presente, ¿no? Al producirse estas dos células, la célula original deja de existir, transmite toda su información genética a las células descendientes. El ciclo celular se inicia, repito, porque ya lo pasé así por arriba, cuando una célula que este momento estaba quietecita, sin crecer ni reproducirse, en su trabajo, funcionando normalmente, cumpliendo las funciones para las que está ella programada, pero sin crecer ni dividirse. De repente recibe una información, recibe una orden, una señal que le dice, crece y divide, ¿y qué hace ella? Crecer y multiplicaos, como dice la Biblia. Y la célula crece y se multiplica, se divide en dos, por una señal de crecimiento. Recibida la señal, la célula activa un grupo de genes que son genes para la reproducción. Estos genes activados van a comenzar el proceso de crecimiento y multiplicación que termina cuando ha dado origen a sus dos células hijas. Entonces ya detiene su reproducción. Cada una de estas células hijas comienza a cumplir las tareas que tiene asignada como célula madura y solo vuelve a reproducirse cuando aparece de nuevo una señal de división. Crecimiento y reproducción celular están bien controlados. Están limitados por una serie de factores que incluyen los llamados puntos de control del ciclo, que esos puntos de control paran el ciclo celular en un momento determinado, chequean que todo está bien. Si todo está bien, luz verde, avanza. Y si no está bien, luz roja, detenga el ciclo celular. Vamos a reparar esto si es posible, y si no es posible, la célula tiene que morir. ¿Cuándo lo hacen? Cuando consideran que algo no está bien. Estos aspectos que regulan y controlan el ciclo celular tienen que ser modificados para que una célula madura, diferenciada, se convierta en una célula que crece y se divide infinitamente y sin control, que es lo que definía Rupert Wilson como neoplasia. Y esto es el primer paso de las neoplasias, conseguir crecimiento y división incontrolados. Pero además deben superar toda una serie de obstáculos que hacen difícil este crecimiento incontrolado, tratan de controlarlo, de regularlo, de limitar los daños celulares y esos mecanismos continuaremos explicándolos en el próximo programa que ya va a hablar de algunos otros aspectos. Este de hoy es una introducción. Si les gustó la introducción, los espero. He tratado de hacerlo comprensible, creo que lo he logrado. Eso ustedes me pueden decir si lo entienden perfectamente bien
o consideran que debe ser un poquito más simple. Muchas gracias.